Libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6. Saulo. ¿Todos están conmigo? No se han perdido, ¿verdad? Vamos a hacerlo como lo hacemos en las células y en la escuela dominical. Yo voy a leer el primer verso, ustedes lean el segundo, yo el tercero, hasta que concluyamos con el verso 6. ¿Están conmigo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Último. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pregunta Pablo antes? ¿Cuál es la primera pregunta que hace? Estamos en los días de robots. Hay innumerables películas de robots que hablan, computadoras que buscan controlar. Hay una película de una computadora que se supone fue programada para vigilar actos terroristas y seguir terroristas alrededor del mundo. Y le pusieron una definición de acto de terrorismo y empieza a un complot para asesinar al presidente. Y la computadora mueve cielo y tierra para lograrlo. También estamos en los tiempos de extraterrestres, extraterrestres aterrizando en la tierra y haciendo desastres. Estamos en los tiempos de demonios, hay películas de Satanás, demonios, espantos. Hay programas donde van a diferentes casas y traen estos aparatos medios complicados para detectar espantos en la casa. Y resulta que era la suegra, pero se ríen uno. Ahora hay muertos que regresan de los muertos a ser vivos y ahí andan queriendo comer carne y quién sabe qué más. Creemos en evolución, por ejemplo, que estamos en el proceso de ir cambiando, se supone, entre comillas, a lo mejor. Lo que yo veo, vamos de peor a peor, pero bueno. Estamos aún en esos tiempos de que yoga se ha hecho muy popular. Había un tiempo que allá en California teníamos un maestro en el Instituto Bíblico, él era un ex budista, pero Dios lo alcanzó, lo salvó allá en Calcutta, India, y llegó a ser uno de mis maestros de misiones, y él decía que yoga era una religión. Y lo que hace es que uno está meditando y se pone en diferentes posiciones para relajarse y dejar la mente salir, y la mente anda navegando y hablando y aprendiendo con seres súper inteligentes. Y lo que dice él son demonios. O sea, uno se sale de su persona y anda comunicando con la esfera, el ambiente diabólico ahí con los demonios. Y estamos viviendo en ese tiempo. Es interesante que Pablo ve una luz aquí, lo tumba y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo pregunta aquí: ¿quién eres? No dice: ¿qué eres? No pregunta: ¿qué eres? ¿Eres una máquina? ¿Eres un robot? ¿Eres un extraterrestre? ¿Qué eres? No, dice: ¿quién eres? Pero luego dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, dueño? Para Pablo no había aquí demonio, no sospechaba que era un demonio, no sospechaba que era un robot ni nada de eso extraterrestre. Él sabía que era el dueño, Curios, alguien de suma importancia, y pregunta: ¿quién eres, Señor? Podríamos concluir que no sabía quién era. Acuérdense que andaba persiguiendo a la iglesia, pero es interesante que él hace esa pregunta y mucha gente hoy en día no quieren saber nada de Jesús. ¿Y qué va a tener que hacer Dios para despertar la curiosidad en este mundo? Ya la economía está de peor a peor. Y el gobierno cada vez está controlando más y más de la economía. Porque se supone que el gobierno es más inteligente en establecer la economía
Y el gobierno ignora una cosa, el señor de la economía, ¿quién es? ¿Quién es el que puede traer sequía y quién es el que puede traer prosperidad? Es Dios. Si hay prosperidad, es Dios lo trae. Si no, Dios lo retrocede y lo remueve. Pero el gobierno que cree que puede gobernar un país está muy equivocado. El que gobierna el país es Dios. Y la iglesia podemos darle gracias a Dios por eso. Pero Pablo aquí, inmediatamente la primera pregunta, ¿quién eres? Señor. Lo dice con respeto. Y luego Jesús se le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa es la primera cosa que notamos aquí, que él sabe que es una persona. No es una fuerza, no es algo inánime. Acuérdense que hay personas que creen en diferentes deidades, pero Pablo solamente creía en una deidad, en un Dios, en un Padre, y sabía que aparte de él no había más. Él sabe que él es el dueño de los cielos y la tierra, y pregunta, quiere saber quién es. En Hechos capítulo 26 y el verso 14. Pablo salió en busca de la iglesia queriendo eliminarla. Lo que me llama la atención a mí es que Pedro y los otros apóstoles se quedan en Jerusalén. Eso me da la inclinación a creer que Pablo anda persiguiendo a los judíos griegos, no a los judíos de Judea. ¿Por qué dejar a Pedro? ¿Por qué dejar a Santiago? ¿Por qué dejar a Juan quedarse en Jerusalén y salir en pos de los otros discípulos? Porque lo que leemos nosotros es que los griegos salieron de allí y fueron a Samaria. Felipe, uno de los diáconos, y empieza a predicar el evangelio y Dios empieza a manifestarse con señales y prodigios. Y Simón el mago, él también cree, pero quiere comprar lo que la gente recibe por la imposición de la mano de Pedro. Pero aquí en el capítulo 26, el verso 14, Pablo está recordando esto, usando esto como testimonio, está recordándoles y está hablando aquí, está bajo juicio, están tratando de determinar su culpabilidad o inocencia para determinar si lo mandan a Roma o no lo mandan a Roma. Y él dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y quiero concentrarme en esa frase. Pero antes de hacerlo, quiero contarles un poquito de mi testimonio, porque estaba leyendo esto y bien me acuerdo cómo yo luché contra Dios. Y quizás muchos de nosotros tenemos algo semejante que testificar. O sea, no creo que muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo fácilmente, a menos que fueron criados en el Evangelio y ustedes fueron criados escuchando el Evangelio. Pero hay gente que fueron criados en el Evangelio y no vinieron a los pies de Cristo hasta años después. Se apartaron, se rebelaron. Y en cierto sentido se puede decir de ellos, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque sabiendo bien, por ejemplo, el hijo pródigo, para mí él andaba dando patadas, porque es lo que quiere decir coces, contra el aguijón, porque él decidió irse y seguir su propio camino. Adán y Eva, se puede decir de ellos lo mismo, quisieron gobernarse, en lugar de dejarse gobernar por Dios, quisieron ellos encargarse, y cuando el diablo les dice que va a ser igual que el padre, a Eva le gustó la idea. Ella come y luego le da al varón, y el varón no fue engañado, sino come dando a entender, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y básicamente lo que está diciendo aquí el Señor Jesús a Pablo, dice que no vas a ganar, Pablo. Cada vez andas terco, andas rebelde y testardudo, dice, pero a mí no me ganas. Y yo lo descubrí porque en todo lugar me evangelizaban. Y cada vez que me encontraba con un evangélico, entre comillas, yo me enrabiaba, me enojaba y usaba palabritas elocuentes, no educadas, pero palabras fuera de orden. Y los trataba mal, básicamente. Y esta gente son más tercos. Cuando se ponen a amar a alguien, lo van a amar. Espero que ustedes sean tercos en ese sentido.
y que no importa qué tan imposible sea el Sergio, que ustedes sigan amándolo, porque quién sabe si algún día va a ser el pastor de ustedes. Nadie dijo nada. Mejor me porto bien. Anduve escapando yo de los evangélicos y me peleaba con ellos. Me ponía a argumentar y yo sacaba mi doctrina católica y ellos sacaban su doctrina bíblica. Pero había algo en mí, dice, que decía que, oye, con esto no puedo. Yo en lugar de basarme en algo sólido, algo veraz, en la palabra de Dios, me basaba en tradición. Dice, porque yo argumentaba que una tradición que ha pasado de generación a generación no puede estar equivocada. Me agarraba de eso, de esa continuación, y cuando me presentaban la palabra de Dios, yo les presentaba una tradición. Y en mi mente decía, no es válido ese argumento. Había tomado unas clases sobre el tema o la ciencia de lógica, de argumentar y llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, una conclusión en uno de los argumentos que nos presentaron, dice, las mujeres usan pelo largo y los hombres usan pelo corto. Tiene pelo largo, por consecuencia es mujer. Y luego yo levanto la mano y digo, ¿qué si es un hippie? Digo, pelo largo y barba y tatuajes por todas partes. Dijo, no creo que es mujer. Ese argumento no es válido. Pero uno tenía que ir averiguando cómo llegar a la verdad. Y Pablo está huyendo, está persiguiendo, está queriendo eliminar. Cuando algo se levanta contra algo en que usted cree, y ya lo hemos discutido antes, Pablo quiere defender lo que él cree. Porque sus padres creyeron en eso y él estuvo bajo los pies de uno de los mejores maestros de aquel entonces, Gamaliel. Dice, no puede estar equivocado. Si él no está equivocado, ustedes están equivocados. Y si ustedes están equivocados, están blasfemando porque ellos decían que Jesús era Dios. Y eso era una blasfemia y digno de muerte. Quiere eliminar la competencia. Y si usted cree en la verdad, no tiene por qué defenderla. Si usted tiene que defender la pobre verdad. Porque si nosotros tenemos que andar defendiendo lo que creemos, hermanos, no creemos bien. Porque Dios no necesita defensa. Hay evidencia de Dios por todas partes. No tenemos que andar defendiéndolo, tenemos que andar proclamándolo, no defendiéndolo. Tenemos que dar respuesta por nuestra fe en Él. ¿Por qué creemos en Él? Pero a Dios no necesita defensa. No necesitamos por qué decir, yo te defiendo, Dios. Pedro lo trató e intentó en el jardín de Getsemaní, no logró nada. Déjeme darle una definición de la palabra coses. Alguien pensó que la palabra coses nacía de la palabra cocina. Está muy equivocado. Ajá. Pero es peor. Déjeme leerle varias definiciones de varios diccionarios. Me puse a investigar allí. Y es increíble la clase de información, a qué clase. Dar coses o coses es un movimiento violento hacia atrás de una o ambas patas traseras de un animal cuadrúpedo. O de un animal de 2 pies, no. Pero es un movimiento violento hacia atrás de una o ambas. ¿Cuántos de ustedes han estado detrás de una mula cuando alguien le pica? No estuviera aquí, oiga. No estuviera aquí, pero ese es coses. La reacción inicial de un animal que le pica es dar la patada de donde viene el dolor. Y luego otra definición es una patada violencia, no un puntapié, sino una patada violenta hacia atrás que lanza a una persona. Coses es cuando usted le, quítate. Cuando estaba en el ejército estábamos en formaciones, la persona que estaba atrás traíamos la cuchilla en la punta del rifle y me estaba moleste y moleste hasta que le di una patada. Pues síguele. Ese es cose, le di un cos. Un golpe dado con este movimiento. Esto viene del Diccionario Manual de la Lengua Española, de 2007, Larousse Editorial, etcétera, etcétera.
Otra definición en otro diccionario es acción de echar violentamente hacia atrás una o ambas patas traseras de un animal o una persona. Hay ciertas personas que les recomendaría que no se pare atrás. Acción o palabra injuriosa. Cuando usted responde con una palabra injuriosa, está dando cosas. Retroceso que hace o golpe que da un arma de fuego al dispararla. Está disparando, le da el golpe hacia atrás. Y entre más grande la bala, más fuerte el golpe. Tiene que ponérselo bien. Hay personas que lo separan un poquito y después andan con el hombro quebrado o descoyuntado. Dice retroceso parte inferior o más gruesa de un madero y especial de un mastelero. Este es el diccionario enciclopédico, volumen número 1. Otro dice golpe violento, interesante que es sustantivo femenino. Cos es femenino, no es masculino, que las mujeres dan más patadas. No es lo que quiere decir. Golpe violento hacia atrás que dan los caballos con las patas traseras. Dice, cuando se acercó al caballo recibió una cos. Yo hubiera dicho una patada. Una cos, ¿qué es eso? Y luego dice, persona patada hacia atrás realizada por una persona. Los niños comenzaron a darse cosas. Expresión o acción injuriosa, me enojé porque me contestó con una voz, con una cos. Ahora, aguijón es una vara larga que en un extremo tiene una punta de hierro con que los boyeros pican a la yunta. ¿Mande? Se llama eso. Okay. ¿Entendieron ustedes, verdad? Yo no me meto allí. ¿Cuántos de ustedes han andado en una carreta con un par de bueyes? No dije dos hombres, oiga, dije una yunta de bueyes. Claro, qué imaginación tiene. Dios perdona. Dar cosas contra el aguijón es una tontera. Yo me crié en el rancho y traían una vara que quemaban la punta para que quedara más dura. Y iban detrás, bueno, ahí lo ven, pero él no trae quizás sí lo trae allí. Y especialmente cuando están empezando con un buey nuevo, lo ponen con uno maduro. Y el maduro ya está acostumbrado. Y me imagino que el maduro ha de ver al otro y dice, ¿cómo eres tonto? Y el otro le da así y más le pican y le da más hasta que aprende. Va aprendiendo y entre más, por lo que está diciendo Dios de Pablo aquí, es que Dios lo estaba dirigiendo en una dirección y él estaba luchando contra Dios. Y hay muchos de nosotros que Dios nos está llamando, por medio de sermones, por medio de canto. Nos está llamando a vivir una vida que le agrada a Él y nosotros luchamos para hacer lo que nos conviene. Y Dios nos da por acá y créanme, hermanos, yo descubrí, a Dios no le va a ganar. Cuando ya se propone Dios perseguirlo, usted va a tener que morir y Dios no se da por vencer porque Él no le da con el aguijón para lastimarlo. Usted se lastima cuando se da contra el aguijón. Cuando en lugar de caminar a donde le piden, usted le da por donde usted quiere. Entonces le va a costar a usted. Y entre más le da, oiga, más tonto. ¿De veras? ¿Más tonto? Ya el buey ya está sangrando y sigue dando sus patadas y le siguen dando hasta que aprende o lo desechan y termina a tamales. Porque no sirve. Si un buey no puede ser domado, de nada sirve. Ahora, cuando Dios está controlando el aguijón, Él sabe qué hacer.
Y él sabe por qué lo hace. En el rancho lo hacen para conseguir producción. Sembrar, romper la tierra y tener cosecha. Es producción. Dios no necesita nada de lo que producimos. Al contrario, cuando Él usa el aguijón es porque quiere darnos a nosotros algo que no merecemos. Pelear contra Dios en cada vuelta es lastimarnos y privarnos de la bendición de Dios, la paz que sobrepasa entendimiento. Pablo luchando contra Dios. Cuando yo corrí al altar, aquella noche, yo no corrí al altar, el Espíritu Santo me arrastró. Porque lo he contado muchas veces. Sentado aproximadamente en el medio, porque llegué tarde del trabajo y estaba la iglesia llena y no había asientos, me trajeron un asiento, me pusieron más o menos donde está entre Santiago y la hermana Yolanda, aquí por donde está la hermana Lanza. Cuando empezaron a hacer el llamado al altar y los hombres empezaron a pasar, yo me paré a salirme. Y yo no me paré para llegar al altar, porque cuando yo veo hombres llorando y las narices chorreando, le dije yo, qué débiles. Me paré yo para salir y terminé en este lado del púlpito. Y era un púlpito grandísimo y si hubiera podido me hubiera metido detrás. Pero ahí vine, estaban todos tirados en el piso, mujeres, niños, jóvenes, viejitos de todas edades, y yo iba así por no pisar a nadie. Y hermano, ese no era lo que yo quería hacer. Y cada vez que buscaba dónde pisar, mi mente está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo estoy llore y llore, y llegué al altar, y ahí estoy enrabiado. Estoy luchando contra el Espíritu Santo. En primer lugar, mi cuerpo no está respondiendo. Mi mente está pensando una cosa, mi cuerpo está haciendo lo contrario. Y esto es lo que oí de Dios. Deja de pelear. Yo puedo hacer contigo lo que me da la gana. Entrégate. Oiga, y yo dejé de dar cosas contra el aguijón. Allí me entregué. Y hasta la fecha. Pero estuve años, hermanos, luchando contra el aguijón. Y donde quiera que iba, Dios tenía a alguien allí que me hablara. Y siempre era alguien recién salvo, lleno del Espíritu y fuego. Y gritaba el Evangelio, no lo hablaban calmaditamente, ni les importaba qué pensaba la gente. Y llegaba yo y aquí está tu mayordomo. Gloria a Dios, aleluya, gusto en conocerte. Déjame decirte, yo empecé a orar por ti en el nombre de Jesús. Cállate. Me acababan de ocupar y yo ya estoy peleando con el mayordomo. Porque me rabiaba a mí escuchar del Señor Jesús. Pero había cosas que me gustaban y yo más terco me ponía, porque yo no podía creer que el catolicismo estaba equivocado. Pablo no podía creer que su religión estaba equivocada y peleaba contra eso. Y entre más peleaba, más le dolía. Y entre más le dolía, más coraje le daba. Mi hijo mayor es algo así, estábamos en un recreo, en un lugar de juegos, deportes. Y tenían estas bolsas colgadas y los niños entraban y se empujaban unos a los otros. Pero donde él estaba una vez paseándose ahí, empujando por todas partes y lo empujaban a él. Pasaron unos huercones así grandes por ahí y lo empujaban. Bueno, a él lo mandaron volando y se dio contra el cemento. Pero él no vio quién fue el que le dio violencia a estas bolsas. Y se levantó enojado y entró a las bolsas y le dio más fuerte porque él creyó que las bolsas lo habían empujado. Empezó a darle patada, ya se agarró con las bolsas y yo me quedé viendo aquí. Y así era Pablo y así era yo. Y hay gente así, que tercamente saben bien lo que están haciendo y siguen dando patadas contra el aguijón.
y no se dan por vencer. Y Dios los ama tanto que no los quiere dejar. Y sigue insistiendo Dios en amor. Y seguimos luchando contra Dios. Y nos cuesta más y más y más. Fíjese hasta qué punto tuvo que llegar el hijo pródigo para empezar a pensar sanamente. Tuvo que llegar al marranero y andar en el lodo, en el cieno allí, buscando comida, quizás limpiándole lo poco. No sé de ustedes, hermano, pero yo trabajé con marrano y tuve que alimentarlos y era mi peor trabajo. Prefería llevar las vacas al agua y al pasto que alimentar a los marranos, porque la peste es extraordinaria. Ahora imagínense tratando de pelear porque no le dan la mejor comida a los marranos. Usted sabe que la mejor comida se la dan a la familia y lo que sobra se lo dan a los marranos y lo mejorcito, las tortillas y cosas así, se la dan a las gallinas para que salga sabroso los huevos. Y a los marranos le dan lo peor, podrido y quién sabe qué más, eso es lo que le dan. Y los marranos creen que es la gran cosa. Y allí está el hijo pródigo y Dios le fue removiendo todo. Empezó bien, terminó sin nada y regresó peor. Pero regresó. Dios consiguió lo que quería. El hijo pródigo nunca se escapó del aguijón de Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento el profeta con el burro? ¿Y el burro era más inteligente que el profeta? Balaam. Y Balaam terco, él estaba viendo billetes. Y el burro estaba viendo al ángel y le sacaba rodeo. Hasta que el burro le dice Balaam al burro, ¿y qué te pasa? ¿Que no ves al ángel, bruto? Digo, burro. Me acuerdo de otro que también dio coces contra el aguijón. Se llamaba Jonás. Pero ve, la Biblia está repleta. Y estoy más que seguro que en la iglesia hay gente que dan coces contra el aguijón por año, tras año, tras año. Y algunos terminan amargándose, endureciéndose como Faraón. Y pierden. Y Dios nunca quiso perderlos. Y los hace tal que usted no puede acusar a Dios por su endurecimiento. Eso fue culpa de usted. Usted sigue dando coces contra el aguijón y se sigue lastimando y el que pierde es usted. Dios nunca pierde. Él pierde un hijo. Él pierde el diseño de su cuerpo, de sus talentos, todo lo que le tenía planeado. Y la iglesia y el mundo pierde lo que usted podría haber logrado juntamente con Cristo. Y un día tendrá que estar delante de Dios y darle cuentas a Él. Dios tuvo que tomar pasos drásticos para Pablo. Y Dios toma pasos drásticos para nosotros también. Varias veces, antes de aceptar a Cristo, Dios dirigió su palabra a mí. Me habló de una manera que no podía negar que algo aquí era extraordinario. En otra página de web dice aquí que oponerse o resistir a una fuerza superior sin razón ni posibilidad de vencer, sino más bien de perder. Y hay gente que siguen luchando contra Dios a pesar de que saben que no van a ganar, pero se hacen tercos, porque son de esos que no quieren darse por vencer. Aquellos chaparritos que se ponen a pelear con los Goliaths y ya le dieron 3 patadas y se levantan a pelear otra vez, porque no son cobardes y casi los matan.
Y allá medios arrastrados, allá van a querer darle otra vez. Y así estamos con Dios. Y cada vez vamos de peor a peor a peor. Y Dios le ha de doler. Después de pagar tanto, sacrificar tanto para darte tanto. Y yo quiero dártelo y tú sigues luchando contra la bendición. Y eso, hermanos, es la tontera humana. Pablo era inteligente, conocía la Escritura y había estado presente cuando apedrearon a Esteban. Escuchó el sermón de Esteban, extraordinario sermón que concluye afirmando quién era Jesús. De todas las profecías, cómo Dios fue con Abraham y luego con Israel, con Jacob y con Isaac y luego Jacob y sus hijos en Egipto, Moisés y lo trae. Aquí está el Mesías, es aquel Jesús que ustedes crucificaron. Y Pablo está escuchando todo esto. Hermanos, el que da cosas con el aguijón sabe y sigue amachado. Y es duro para la gente que lo ama verlo, darse golpe tras golpe y no aprender. Y es triste, pero hay gente es así. Es inútil luchar contra Dios. Cuando Dios, desde que estaba en el vientre, lo formó a usted y toda su vida, todo lo que le ha pasado, usted puede culpar a Dios. Pero no olvide, hermanos, que vivimos en un mundo lleno de pecadores. Aún Jesús recibió el pecado de gente, o sea, pecaron contra él. Y él podía haberse salvado de ser perseguido, de ser crucificado y todo esto. Y no, escogió no. Porque él sufrió como usted y yo. Mire, Pablo lo apedrearon. ¿Por qué cree que aguantó tanto? Después, ¿por qué cree que pudo aguantar tanto? Porque él sabía que valía la pena seguir a Dios y serle fiel a Dios hasta el fin. No importa qué le hicieran aquí, porque dije él, ya aprendió no dar cosas contra el aguijón. Porque solo me lastimo. Y si viene el castigo de otra gente, Dios me ha considerado digno de sufrir por su causa. Pero en comparación a lo que sufrimos aquí, en comparación a lo que vamos a gozar allá, deme 100 años de lo mismo. Pero deme millones y millones de años lo que me espera. Y sabemos eso y luchamos contra eso porque hay ciertos gustos que no queremos divorciar o dejar. Y esos gustos solamente nos destruyen. A mí me gustaba el trago. Y el trago casi me mata. Y yo, en lugar de dejarlo, allá iba otra vez. Como el perro regresando al vómito. Ay, bárbaro. ¿Verdad? Pero no lo vemos así. Por el placer que nos trae o el sentir de algo de gloria que no dura para nada. Pero ahí vamos, y somos cabezones y tercos, y año tras año, y escuchando la palabra, y Dios mandándonos siervos y testigos que nos hablen por todas partes. Y algún día tendremos que estar delante de Dios. No, pues fulano de tal no me dijo, sí te dijo. Y te burlaste. Y le sacaste la lengua. O le escupiste, o lo maldeciste, o le mentaste esto y lo otro. Dice, allí estaba. ¿O eras tú, Señor? Tú sabías quién era. Porque ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? A Jesús. Cuando usted está evangelizando y lo maltratan a usted, ¿a quién están maltratando? A Jesús. ¿Usted cree que Jesús no lo siente? ¿Usted cree que es insensitivo? Sí es sensitivo. Sí lo siente.
Y Él se goza que ustedes creen lo suficiente como para sufrir para su causa, porque se han presentado sus cuerpos en sacrificio vivo. Pero no crea que por estar en este mundo usted se va a escapar de lo que el mundo tiene reservado para los cristianos. No nos escapamos. ¿Cuántos han sufrido cansancio? Esa es parte del pecado. ¿Cuántos han sudado? Esa es parte del pecado. ¿Cuántos han luchado para solo conseguir algo que comer? Esa es parte del pecado. ¿Cuántos han sido despreciados o despreciados por otros? Eso es parte del pecado. Bienvenido al mundo, hermanos. Y la esperanza para este mundo es usted y yo. Y va a haber gente que van a dar patadas al aguijón, a la espada de 2 filos. Y presenta a usted la espada de 2 filos y le dan la patada. Y se cortan y usted le... Es bien cortante esa espada. Y lastima donde usted la presenta. Y el que da cosas contra ella va sufriendo más y más y más. No menos y menos. Tenga esta confianza. La palabra de Dios es viva. Y usted proclame, sea fiel en la proclamación y hágalo de corazón. Pero no crea que todos van a abrazarla y a besarla. Gracias por contarme. Va a haber gente que van a dar cosas contra usted. Dice, pero quiero ayudarte, quiero bendecirte. Acuérdese dónde estábamos nosotros. Nosotros también, por la gracia de Dios, estamos donde estamos. Es doloroso luchar contra Dios y pierde. Nunca gana. Entre más, más pierde. Y nunca va a tener paz. Porque es inútil, hermano. Usted no puede controlar el universo y menos controlar a Dios. No va a controlar a Dios, nunca lo va a controlar. Y Él no quiere controlarlo para su mal, sino para su bien. Porque cuando Él nos controla hay paz. Y déjese de engañar. Usted necesita ser controlado por Dios. Y va contra la carne y la carne no quiere ser controlado, pelea, es como un buey bruto. Y ahí estamos dando patadas y le pican y el buey no sabe que está arando la tierra, que va a producir la comida que va a comer. So, Dios quiere bendecirnos, quiere darnos cosas que comer y algo y nosotros peleando con Él. Pero es necesario que rompamos la tierra. Y entre más lucha el buey, menos probabilidad de que tenga comida, dice, porque para nada va a servir alimentar a un buey para tenerlo de decoración. Dios no nos crió para hacer decoraciones. Nos crió para ser útiles. Y Él tenía plan para Pablo, para Saulo, y Saulo luchando. Y él terco que quería hacer lo que él quería, y como él quería. Y Jesús dice, no, mijo. No puede, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Cristo andaba persiguiéndolo a Pablo y Pablo persiguiendo a Jesús. No se puede. Y es imposible ganar contra Dios. Nunca vamos a ganar. Jesús le dijo a la gente y a los discípulos que fuera mejor atarnos una piedra de molino en el cuello que ofender a uno de los pequeños de Dios. Entre más luchamos contra los que nos evangelizan y nos dicen la verdad, más grande la piedra de molino. Y dice Dios, es preferible que tú mismo te la ates y te eches en el mar. Porque cuando Dios se encarga de ti, después de toda la gracia y todo lo que le hiciste a sus hijos que te mandó profetas, y Israel los mató. Y luego por último mandó a su hijo y lo mataron. ¿Qué le esperará a ellos? Dando patadas contra el aguijón. Es dura cosa. Pero es más duro que nos duele y seguimos en eso. Ya eso es más allá.
Ni el animal, por ejemplo, el animal por fin aprende. El buey sabe quién le da de comer, dice el profeta. El buey por lo menos reconoce quién es el que lo alimenta. Dice, pero ustedes, dice Dios. El maestro de Saulo le dijo al concilio cuando estaban persiguiendo a Pedro y a Juan, él les dice, oiga, tengan cuidado, porque si esto es de Dios, ustedes van a estar terminando luchando contra Dios. Este es el maestro de Saulo. Y Saulo no prestó atención al consejo. Dios ya le había hablado por uno de sus admirados maestros que él admiraba. Y le había dicho, es mejor dejarlo porque si no es de Dios va a terminar. Dios se encarga de eso. Pero si es de Dios, tú vas a estar terminando luchando. Y aquí está Saulo luchando contra Dios. Pero por lo menos Saulo tuvo el razonamiento de llegar a la conclusión de decir, de aquí en adelante no voy a luchar, no importa lo que me cueste. Y le costó y siguió fiel hasta el último. Y hay gente que a veces empezamos bien, pero cuando no nos va como queremos, empezamos a dar patadas otra vez. Nos olvidamos. Hermanos, nada le puede pasar al Hijo de Dios sin el permiso de su Padre, que ve todo, en todo lugar está y todo lo puede. Y es falta de fe. Enojarse y impacientarse con gente que le hace injusticia es falta de fe, es creer que Dios no puede, yo me encargo. Ya empieza a dar cosas usted contra el aguijón. ¿Qué dice Dios de la venganza? ¿De quién es? Es de Dios. Cuando usted maneja las situaciones a su manera, está dando cosas contra el aguijón de Dios. Dios dice, es mío encargarme de la venganza, no es tu trabajo. Hazte un lado, pero no lo creemos, porque creemos que hacemos mejor trabajo. Y hermano, el trabajo que hacemos nosotros sin Dios no sirve para nada. Dice que la justicia nuestra son trapos sucios, dice el profeta Isaías. Y esos trapos sucios, mujeres, son los que ustedes usaban más antes. Ahora todo es moderno. Y se lavaba y se colgaba y se lavaba hasta que ya no le podía sacar uno el color ni el olor, solo tiraba. Y allá lleno de gusanos, y eso es lo mejor que usted puede hacer. Lo mejor que un ser humano puede hacer es pudrición. Pero queremos manejar nuestra vida. Queremos determinar nuestro destino. Y cuando Dios no actúa como queremos, nos ponemos los guantes. Sin saber que estamos boxeando no con carne y sangre, sino contra potestades. Y contra ellos menos va a poder. No puede con Dios, no va a poder con demonios. Y con el pecado menos. Porque sin el poder de Dios para vencer el pecado, usted queda perdido y muerto y destituido en su propio pecado. Y lo triste es haber quedado libre de eso y luego regresar a eso. Jesús muy ilustrativo lo dice. Y en una forma que no deja duda. Que Dios lo limpia del pecado y usted regresa al pecado, es el perro regresando al vómito. A usted le da asco, pero cuando usted regresa a lo mismo de donde Dios lo sacó, es lo mismo. Déjeme leer varias versiones en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Ese es dar cosas. ¿Por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí. Se creen sabios y se hacen tontos. Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Luchar contra un hijo de Dios es luchar contra Jesús. Luchar contra la iglesia es luchar contra la cabeza, Jesús. Y dice él, lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Deje que este país siga atacando la iglesia, lo único que va a conseguir es hacerse daño. Siga dando cosas contra el aguijón y va a ver lo que va a pasar.
pero todos nosotros vamos a pagar el precio. La diferencia es que nosotros seguimos con esperanza que no avergüenza y seguimos con esperanza de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Este país no tiene esa esperanza, y si usted cree que este país no puede desaparecer de un minuto a otro, lea las historias, que tantos países, imperios se han levantado y han caído. Cuando Dios dice ya basta con esto, ya no me sirve para nada, no sirve para nada. Y Dios termina. Y la gran Estados Unidos, United States, con la bandera y todo eso queda en basura. Peleamos por una idea, pero hermanos, si no peleamos por el fundador de este país, y si no vemos a Dios soberano sobre este país, estamos viendo la cosa equivocada. Y quién sabe si ya es demasiado tarde para que haya remedio para este país. Pero yo no creo que es tarde para que haya remedio para la iglesia. Y la iglesia es la única institución que es eterna en toda la tierra. Porque tiene la cabeza que es el Señor Jesús. Y Él es la vida y la resurrección. El que cree en Él, aunque muera, resucitará. Vivirá. Otra cosa que dice es inútil que luches contra mi voluntad. Ya les di varios ejemplos, Adán y Eva, Balaam, Jonás. Y aquí tenemos, vayan a 2 de Pedro 1:10. Porque en ese pasaje, Dios manda a uno de sus hijos a orar por Pablo. La solución del crimen, la solución de la violencia, la solución de la confusión sobre la moralidad es evangelizar. Pablo trajo confusión y crisis y presión a los cristianos que tuvieron que huir. Y la respuesta de Dios para este dilema que crió el odio y el coraje de Saulo fue la conversión de Saulo. Si vamos a eliminar la violencia en las calles, tenemos que alcanzar a los violentos para Cristo. Porque Cristo es el único que los puede transformar. Dios terminó con la persecución que Pablo inició, alcanzando, y créame que se levanta algo contra la iglesia, Dios lo permite por una temporada, hasta que consigue lo que Él quiere. Y una de las cosas que usted descubre de la persecución de la iglesia de Saulo, en los días de Saulo, es que la iglesia prefería morir que denunciar a Cristo. Mi pregunta es, no creo que la iglesia de hoy, el 100% está preparada para decir, quíteme la vida, pero yo no voy a denunciar a Dios. Aunque me salve o no me salve, yo no doblo la rodilla a nadie, solo a Él. Esa es la iglesia que Dios busca conseguir y quiere demostrarle al mundo que el que sigue a Dios no le dobla rodilla a nadie, solo a Dios. Y Saulo descubría eso y le daba más rabia. Daba más patadas. Tumbaba puertas, arrastraba de las greñas niños y más coraje le daba. Denuncien a Jesús. Diga que Jesús no es Dios. No lo podemos decir porque sí es Dios. ¡Ay! Le da una rabia a Saulo. Pero en lugar de atemorizarse, alababan, porque un día en el futuro, ahí está Pablo, todo hecho garras la espalda y está alabando a Dios a medianoche en la cárcel. Lo que los cristianos que él perseguía hacían, ahora él está haciendo. Y Dios terminó la violencia con salvación, porque Dios ama al enemigo.
Y Dios le dice a la iglesia de hoy, la venganza es mía, yo me encargo de los Saulos que están atacando la iglesia. Ese es mi trabajo, el trabajo de ustedes es orar por ellos. Y como Dios se encarga, Dios los evangeliza. Pero usted tiene que ser fiel en su testimonio, en la cárcel, siendo apedreado, siendo perseguido, huyendo, le quitan todo, lo dejan sin nada y usted sigue alabando a Dios. La espalda en dolor, crucificado, y de allá de la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. En lugar de regresar mal por mal, usted regresa bien por mal y vence el mal con el bien. Usted no baja al nivel del mundo y paga mal por mal, diente por diente. No, usted da bien por el mal que le hace. Usted ama y usted perdona. Según perdona, Dios perdona. Extiende misericordia y gracia, no da cosas contra el aguijón, porque ellos son instrumentos de Dios para formarnos en la rueda del alfarero. Y agarra el martillo que se llama Saulo y nos da en la cabeza con eso. Y nos dejamos ablandar en sus manos para que trabaje con mayor facilidad, en lugar de resistir. Amén. Vamos puestos de pie. En 1 Corintios, en el capítulo 10, verso 22, dice, ¿o es que quieren que Dios se enoje? Yo le diría esto al presidente, a este mundo y a este país. Y hace esta declaración, Pablo, nosotros no somos más fuertes que Dios. O sea, por más fuerte que nos creamos, no podemos provocar a Dios a coraje. Y si lo provocamos a coraje, hay de nosotros. Hay de nosotros, pero no le vamos a ganar. No vamos a conseguir que Él contradiga quién es Él. Él sigue siendo justo aún en su coraje. Su coraje es justo. Usted puede provocar a un juez a actuar injustamente, pero a Dios no puede. Siempre va a actuar justamente. Aún en su ira, es justa la ira. Es justo el castigo que trae. Es justo, es vindicado. Él sabe por qué lo hace, porque ya lo merecemos. Se ha detenido. Se ha detenido, porque es largo para sufrir. Pero llega el día que dice, ¡basta! Y hasta aquí. En Isaías dice, ¡ay del que pleita con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? No podemos decir, como dice en Isaías 45, Dios habla hoy, dice, una vasija de barro igual a otra, cualquiera no se pone a discutir con quién la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Eso es dar cosas contra el aguijón. Eso es decirle a Dios, no entiendes lo que me está pasando, ¿qué te pasa contigo, Señor? Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué lo está haciendo y hasta cuándo lo va a hacer. Y usted no tiene el derecho de preguntarle a Él por qué. Él no tiene que contarle. Lo que usted tiene que hacer es amarlo y creerlo. Y saber que Él me ama y no ha dejado de amarme. Ya dio a su hijo. ¿Qué más prueba te necesito? El barro no le dice a Dios, ¿qué estás haciendo, hombre? Metiste la pata, hombre, yo no quiero ser esta clase de vaso, yo quiero ser, Él sabe lo que está haciendo con el barro que Él consigue. Deposítese en su rueda. Iglesia, estamos a la disposición de Dios, no de este país. Deje que cambien las leyes. Usted ore por el país, ame al país, ame al presidente, ore por él,
¿Lo considera enemigo? Ame al enemigo. Y quién sabe si Dios tumbe de su Casa Blanca al presidente. Y el Obama le pregunte, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús quien tú persigues. ¿Usted no cree que puede pasar? Claro que sí. Y le aseguro una cosa, que Dios anda detrás de Obama. Le aseguro una cosa, que Dios no se ha dado por vencer. Mientras está respirando hay esperanza por su salvación. Usted, en lugar de estar criticando y atacando, debe de estar orando y pidiendo a Dios por misericordia, como alguien pidió por usted y por mí. En lugar de amargarnos, agarrarnos de Dios y a no soltarnos. Señor, no sé qué nos espera, pero sí una cosa, allí ya estás tú. No sé qué decisiones van a tomar mañana, no sé qué leyes van a pasar, Señor, no sé. Pero yo sé una cosa, estoy en tus manos y de ahí nadie me saca, nadie me arrebata. Yo no planeo bajarme de allí, venga lo que venga, Señor. Mi fe seguirá concentrada en el autor y consumador de mi fe, Cristo Jesús. Que como iglesia no doblemos la rodilla en debilidad ante el gobierno, ante leyes. No nos demos por vencer, no nos dejemos ser llevados por las olas del mar por acá y por allá, sino a seguir firmes sobre el fundamento, la roca, ¿quién eres tú, Señor? Y venga lo que venga, estamos en fundamento sólido y nadie nos va a sacudir de ahí. Ayúdanos a agarrarnos, porque vienen los vientos y viene la tempestad. Pero ayúdanos, Señor, a orar por los Saulos de este mundo, de esta temporada. A orar por los Jonás que no quieren hacerte caso y no quieren misericordia para Nínive, Señor. O no quieren misericordia para los indocumentados y prefieren huir de tu presencia por tal de no predicar el evangelio a los indocumentados. Señor, oramos por ellos, oramos por aquellos que no quieren la iglesia, la desprecian y quieren callarlas, cerrarlas, denunciarlas. Ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos, Señor, a quebrantarnos de corazón y clamar a ti por un país que va apartándose más y más de tus caminos. Se está olvidando más y más de los principios fundamentales que lo levantaron a ser una fuerza tan poderosa en este mundo, tan rápido como ninguna otra nación en toda la historia de la humanidad. Pero que tan pronto está cayendo. Ayúdanos a orar por ella, porque nuestros hijos van a vivir en ella, nuestros nietos. Y hay que orar por la paz de la ciudad donde estamos. Y ayúdanos a ser inteligentes y buscar tu rostro cuando vamos a hacer votación, Padre, porque es crítica. Pero venga lo que venga, sabemos quién está en el trono y no está en la Casa Blanca. Él está entronado en mi corazón y en la iglesia Él es la cabeza y Él gobierna, Él sabe lo que viene, sabe lo que va a pasar, ha predicho, sabemos suficiente que al fin de la historia humana el que es vencedor y victorioso estará sobre toda la historia humana, será Dios, el Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Y en Él creemos y a Él nos entregamos y en su nombre damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Saludados unos a los otros en el amor de Cristo.